La calma aún es temporal en la frontera y en aguas del Mar Caribe cerca a las costas venezolanas. El destino que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos al parecer sería la fuerza para derrocar a Nicolás Maduro como presidente de los venezolanos. En estos días preparan acciones armadas y violentas contra la paz de Venezuela. Lo vuelvo a decir, sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy diciendo. Si Nicolás Maduro no dimite de su cargo, la Casa Blanca buscaría de alguna manera intervenir el país venezolano según fuentes anónimas que omiten sus nombres por seguridad. Analicemos un poco las ventajas y debilidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Venezuela y de cómo sería su contraataque ante una eventual intervención de las tropas norteamericanas. Los ejercicios militares que Venezuela está iniciando al otro lado de la frontera han puesto a todo el mundo a preguntarse cuál es el verdadero potencial militar que tiene Venezuela comparado con el de Colombia y qué pasaría en una potencial, que ojalá no se dé, confrontación entre los dos países. Y eso ha puesto a la gente a sacar las cifras que hay por allí acerca de la capacidad militar de cada uno de los países. Hay datos en los cuales Colombia le saca por mucho una distancia a Venezuela. Por ejemplo, en el número de tropas, en el número de hombres que hay en las tropas colombianas en las distintas fuerzas. Si nosotros tenemos en cuenta solamente las tropas activas, Colombia duplica en número a las de Venezuela. Y si tenemos en cuenta los que están en la reserva, Colombia triplica fácilmente las de Venezuela. Además, recordemos que el ejército colombiano es uno de los más profesionales de América Latina, desafortunadamente debido al conflicto interno. Otro frente en el que Colombia supera por mucho a Venezuela es en el presupuesto militar. Dependiendo de la tasa de cambio que uno use para transformar unas cifras en otras, una moneda en otra, Colombia duplica con holgura, más que duplica, el presupuesto militar que tiene Venezuela. Pero hay otros aspectos en los cuales Venezuela nos lleva por delante. Uno de ellos, por supuesto, es la fuerza aérea que muchas veces se ha discutido en el ámbito de este noticiero y de este canal. Recuerden ustedes que los aviones Sukhoi, más de 20 aviones Sukhoi que tiene Venezuela, son muchísimo mejores, más eficientes, más eficaces que los que tiene Colombia, que son los más de 20 Kafir, pero que no son otra cosa que aviones viejos repotenciados, como pudimos repotenciarlos en su momento. Y otro aspecto en el cual Venezuela nos lleva mucha ventaja es en los tanques. De hecho, Colombia no tiene tanques, Venezuela tiene más de 90 tanques. Entre una cosa y otra hay un ranking internacional que trata de medir la potencia de cada uno de los países en el campo militar y Venezuela está por delante de nosotros. Es el lugar número 43, nosotros somos el lugar número 46. Pero todas esas cifras pueden ser puras frivolidades cuando uno analiza cosas más sustanciales. Por ejemplo, habría que preguntarse, ¿Venezuela está en capacidad de emprender un ataque militar cuando su ministro de Defensa es sospechoso a todas luces desde la perspectiva de Nicolás Maduro de haber conspirado contra él por allá en el mes de abril en la Operación Libertad? Recuerden ustedes que en ese momento el gobierno de Estados Unidos dijo, funcionarios del gobierno de Estados Unidos dijeron, Vladimir Padrino nos estaba ayudando a conspirar contra Nicolás Maduro y desde entonces hay una profunda desconfianza entre ambos. ¿Puede un país emprender verdaderamente una iniciativa militar en esas condiciones? O la más importante de todas, ¿será que Venezuela se le mide a enfrentarse con Colombia sabiendo que Colombia tiene detrás el respaldo de Estados Unidos y el respaldo de muchos países en el hemisferio que estarían listos a ayudarle desde el punto de vista militar? Ojalá todas estas especulaciones y todos estos análisis sean totalmente vanos como lo han sido en varios eventos en el pasado y que no vaya a suceder absolutamente nada. De cualquier manera, al hurgar un poquito más allá, creo que la posición del gobierno colombiano es prudente y es correcta. Estar observando y no provocar y no responder a provocaciones. Lo primero que hay que hacer énfasis es que Venezuela no está sola en esta lucha por preservar el gobierno socialista y antiimperialista. Detrás de Nicolás Maduro está el acompañamiento militar de un pie de fuerza de Rusia, quien calificó este intento de invasión como una burla, al igual el plan de transición de Estados Unidos para solucionar la crisis de Venezuela, cuando lo que se debe hacer es ayudar al país latinoamericano a superar la catástrofe humanitaria que se vive actualmente. Como una burla, Washington ha anunciado una improvisación en forma de plan de arreglo con la condición de constituir en Venezuela una especie de gobierno de transición, dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, en una comparecencia de prensa telemática. En este contexto, hagamos un viraje analítico en el conflicto mediático y si Estados Unidos accede a una intervención en Venezuela, Rusia cómo apoyaría y de qué forma serían las defensas férreas para que el socialismo se preserve en tierras de Simón Bolívar. A pesar de las continuas amenazas del gobierno de Donald Trump a través de su enviado para Venezuela, en donde advierte de las consecuencias serias de seguir apoyando al régimen, ha sido enfático rechazando Rusia el bloqueo de la ayuda a Caracas por los mecanismos del Fondo Monetario Internacional, condena toda la
la emisión en Estados Unidos de la orden de búsqueda y captura contra el jefe en Estado soberano basada en su falsa acusación de narcotráfico, subrayó el portavoz de Exteriores. Vladimir Putin afirmó que el ejército ruso es uno de los más modernos del mundo, con armamento de última generación, incluidos los sistemas láser y misiles hipersónicos que aún Estados Unidos no posee en su estrategia armamentista. Continuaremos trabajando para que nuestro ejército y armada sean cada vez más modernos, es decir, fortalecer el potencial de las fuerzas estratégicas, dijo Vladimir Putin. Todas las ramas de las fuerzas armadas serán equipadas con la última palabra en armamento, incluidos los láser, complejos hipersónicos y sistemas de alta precisión que servirían para iniciar su fase de experimentación en una eventual intervención de Estados Unidos a Venezuela. Ya hemos pasado de la etapa de pruebas a puestas en servicio en el régimen en alerta permanente, y en caso de aplacar las tropas de los Estados Unidos con su ímpetu intervencionista, serían aplicados estos mecanismos de defensa. ¿Quiénes forman parte del ejército de Venezuela? De acuerdo con los datos del Ministerio de Defensa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta entre 95.000 y 150.000 integrantes, cifra a la que habría que sumarle los miembros de la Milicia Nacional, un cuerpo palarero que ha sido descrito como paramilitar de los detractores del gobierno y formado por voluntarios que asumen diversas funciones al servicio del Estado, que sumarían 2.300.000. Estos milicianos reciben adiestramiento en el manejo de las armas y utilizan viejos fusiles que eran utilizados por el ejército venezolano. La milicia se basa en la Unión Cívico-Militar bautizada por el recordado presidente de los venezolanos, Hugo Chávez. Forma parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela, la Guardia Bolivariana, que tiene funciones de orden público y de seguridad ciudadana en todo el territorio. Su principal proveedor de armas es el ejército ruso y chino, y han incrementado su patrimonio en defensa del auge petrolero y que lo ha tenido el gobierno chavista y madurista. Rusia ha suministrado a Venezuela aviones de guerra conocidos como los Sukhoi, además de tanques, helicópteros y unidades de artillería. Los aviones de combate Sukhoi rusos son fuertemente poderosos en el aire, capaces de competir con cualquier avión de combate de Norteamérica gracias a su potencia, maniobrabilidad y servicio de prestaciones para cualquier conflicto a gran escala. China, por su parte, en su camino de apoyo al gobierno de Maduro en el tema armamentístico, ha entregado a la Fuerza Bolivariana de Defensa Nacional el mejor radar de defensa que tiene la región latinoamericana. ¿Podría resistir Venezuela una intervención de los Estados Unidos con el Comando Sur? Galer Camperter, experto en política exterior del Centro de Análisis Cato Institute, en una entrevista para BBC, aseguró que todo apunta a divisiones internas de las tropas de Venezuela y algunas unidades combatirían en una intervención divididas. Las Fuerzas Armadas venezolanas adoptaron además el Galansinkov, quizás el arma de fabricación rusa más extendida en el mundo, como su fusil reglamentario, e incluso se acordó construir una fábrica de este modelo en la ciudad de Maracá y en el centro. Además de los programas de armamento, el ejército ruso ha realizado ejercicios de entrenamiento conjuntos con el venezolano. En época de Hugo Chávez, Venezuela también le compró a los rusos equipos de misiles antiaéreos que ayudaron a conformar lo que el experto europeo consultado describió como el mejor sistema de defensa aeroespacial de la región. Uno de los equipos es el S-300, un sistema móvil de defensa antiaéreo con el que, de acuerdo con ICI, una firma especializada en recopilar y analizar imágenes satelitales para elaborar análisis de inteligencia, el ejército venezolano ha estado operando muy por encima de lo habitual en el S-300. Ha sido un elemento disuasorio muy activo en la guerra de Siria, en la que contribuyó a que las fuerzas del presidente Bashar al-Assad, aliado de Rusia, acabaran imponiéndose en este conflicto del Medio Oriente. Aunque cuando el presidente estadounidense Donald Trump ordenó lanzar los misiles Tomahawk contra posiciones gubernamentales sirias en respuesta al supuesto uso de armas contra la población civil, el S-300 no los interceptó. El informe, conocido por El Espectador, sobre si hubiera una posible respuesta de Venezuela a Colombia, se concluye que de llegarse a esta situación extrema, en una posible intervención de los Estados Unidos desde tierra colombiana, el país tendría varios puntos vulnerables, pues carecería precisamente de sólidos sistemas de defensa antiaérea. La Guajira, los puertos del Caribe, Barranquilla, Santa Marta, Coveñas, Turbo y Puerto Bolívar, a excepción de Cartagena, los del Pacífico, Buenaventura y Tumaco, no tendrían esta respuesta. Frente a un eventual ataque aéreo, una de las fortalezas están en el sistema de vigilancia y alerta temprana, compuesto por sensores radares instalados a lo largo y ancho de la geografía nacional, con cubrimiento del 50%, pero las preguntas como están las defensas aéreas en la capital de la República, en Bogotá, y la protección del alto gobierno, así como de la refinería del país,
La Fuerza Aérea Colombiana se ha venido preparando para una respuesta aérea de Venezuela y fue dotada con un radar táctico avanzado de alta movilidad, mejor conocido como el TADER, el Tactical Air Defense Radar, con el que se pueden detectar aeronaves que vuelan a baja altura. Por su parte, la Infantería de la Marina cuenta ahora con un nuevo sistema antiaéreo misilístico llamado Dante, que tiene como base una batería móvil de defensa conformada por 4 vehículos Humvee equipada con misiles Mistral de guía infrarroja, y se habla de la evaluación para comprar aviones de superioridad aérea para contrarrestar las amenazas internacionales. Venezuela despliega las armas en medio de la creciente tensión con Estados Unidos. Atención, Nicolás Maduro ha lanzado enfrentar a los Estados Unidos con su armamento militar y confirma que está preparado para una eventual intervención. Ha ordenado utilizar artillería, tanques y cientos de sus militares armados por las fronteras del país para combatir las fuerzas extranjeras. La defensa Escudo Bolivariano 2020 estará permanentemente en toda Venezuela y el presidente Donald Trump ya tiene firmado el pacto militar con Brasil y Colombia y los 22 países de los cuales se están apoyando la inminente intervención militar. Llegó la hora. Al país de Venezuela, la fuerza de buques, destructores, aviones y helicópteros están llegando a Venezuela. Nicolás Maduro será revocado definitivamente del poder. El líder interino Juan Guaidó se pronunció y dijo que ya la salida de Nicolás Maduro es inminente y que las oportunidades se acaban y se agotan. Ya le han ofrecido bastantes beneficios y sanciones para que deje el poder. Pero Maduro persiste diciendo que nuestro pueblo se encuentra en perfectas condiciones. Los chavistas y los seguidores del régimen de Maduro dicen que no es necesaria una intervención por el bien de nosotros y por el bien de todos los países cercanos de Venezuela. Por otra parte, mucha atención, el presidente Vladimir Putin en Rusia está listo para negociar con Donald Trump sobre Venezuela. Rusia y Estados Unidos se sientan a hablar sobre esta grave situación que vive Venezuela. Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, asegurando que el presidente Vladimir Putin intentará persuadir a Donald Trump, a su homólogo estadounidense, sobre las últimas decisiones que se han tomado en contra de Nicolás Maduro, y se prepara una campaña para justificar un golpe de Estado en Venezuela que ha sido preparado y financiado y apoyado activamente por la administración de Donald Trump, como toda la opinión pública conoce, denuncia Rusia. ¿Quiénes cuidan a Nicolás Maduro? Una exclusiva de la agencia internacional Reuters develó que son 400 paramilitares rusos que pueden estar en estos momentos cuidando en Venezuela y protegiendo a Maduro de lo que es la posible intervención de los Estados Unidos. Mercenarios a la sombra del Kremlin en la defensa de los intereses rusos en Venezuela. Un avión ruso habría volado desde Moscú hasta La Habana y se cree que los paramilitares habrían llegado hasta Venezuela a través de 2 vuelos comerciales desde Cuba. Es Dmitry Golkin, un ex oficial militar de inteligencia rusa y fiel admirador del nazismo, le puso el nombre de Wagner en homenaje al compositor más admirado por Hitler. Se trata de una empresa de seguridad privada con vínculos con el Kremlin que realiza misiones secretas en países donde oficialmente el país no puede involucrarse. Según Reuters, sus miembros en su mayoría son exfuncionarios que han luchado clandestinamente en apoyo a las fuerzas rusas Siria, en Ucrania y también en Venezuela. Además han estado presentes en Sudán o República Centroafricana. En la actualidad, la inteligencia estadounidense cree que quien controla la organización es una unión de empresarios para estar listos al servicio de Vladimir Putin, y ahora estarán listos en caso de que Estados Unidos quiera intervenir Venezuela. Otras fuentes anuncian que los paramilitares y mercenarios y espías rusos llegaron a Venezuela para proteger también a contratistas, a militares y también a Nicolás Maduro. Frente a los planes de intervención de las tropas del Comando Sur de los Estados Unidos, la agencia cita varias fuentes que apuntan que los mercenarios son miembros conocidos como Wagner, una oscura empresa de seguridad privada con vínculos en el Kremlin que ya ha estado presente en lugares como Ucrania, Siria, Sudán o República Centroafricana. Según distintas investigaciones en Venezuela, Maduro es un aliado valioso para Rusia que ha apoyado a su régimen con miles de millones de dólares en ayuda y acuerdos con préstamos en los últimos años, y estaría previendo cualquier golpe de Estado o insurrección militar de los Estados Unidos. Los mercenarios están asociados al oscuro grupo élite militar ruso Wagner o las tropas, que son personas o fuerzas de operaciones especiales. Lo que está pasando en Venezuela es peligroso, pero lo que es todavía más peligroso es lo que está sucediendo con la interferencia directa de Estados Unidos, explicó Petrov, y agregó que nadie se molesta ni siquiera en ocultarlo tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y que ha recibido el apoyo de más de 50 países. Moscú ha hecho una férrea defensa de Maduro y ha alertado de cualquier intervención para desalojarle del poder,
Otro grupo que llegó recientemente, según varios analistas que han investigado la empresa de seguridad, remarcan que el despliegue de soldados secretos es una estrategia del Kremlin para enviar fuerzas a Venezuela. Los datos de seguimiento de vuelos disponibles públicamente muestran que varias aeronaves del gobierno ruso aterrizaron cerca a Venezuela en las últimas semanas tras las amenazas de intervención por parte de los Estados Unidos. Echemos otro vistazo a otro grupo de mercenarios rusos que estarían al cuidado del presidente Maduro. Son los legionarios Spetsnaz, que son las fuerzas especiales rusas de la Federación Rusa y son reconocidos alrededor del mundo gracias a la brutalidad de sus entrenamientos, a la extrema resistencia física y mental de sus elementos y de alta peligrosidad, secretos, misiones, a diferencia de varios grupos de operaciones, especialmente de Occidente, como aquellos que los Estados Unidos, los Spots, una vez que otras son testimonios de la naturaleza de sus tareas y poco han sido los libros que se han escrito al respecto sobre estas fuerzas. Originalmente, el principal concepto de la operación de las fuerzas especiales es ejecutar misiones en territorio enemigo. Solo se encargan de llevar a cabo las misiones más difíciles que atentan directamente contra la integridad de Rusia. Para todo lo demás, los llaman las fuerzas y mandatarios locales y ayudan detrás de la línea de fuego a dar asesoramiento de los soldados extranjeros, diciéndoles cómo tienen que hacerlo y cuándo hacerlo en una arremetida enemiga. En esta ocasión sería la intervención de los Estados Unidos y sus aliados a Venezuela. Este grupo también les enseña cómo pelear y los animan a hacerlo. Les proveen de inteligencia, equipamiento y estrategia, pero muy rara vez se involucran directamente en el combate. Todo este grupo de mercenarios rusos están educados en uno o más idiomas extranjeros claves como el mandarín, el farsi, el inglés, el árabe o el francés. Durante el conflicto en Afganistán hubo varios aspectos que hablaban de ellos y era la fluidez verbal en varios dialectos locales, y después de constatar la efectividad de esta estrategia, la práctica se extendió para abarcar muchos más lenguajes hoy en día que ya existen en gran variedades, unidades expertas domésticas que no están entrenadas para incursiones en territorios extranjeros. Venezuela no se ha quedado quieto e incluso se podría decir que en los últimos tiempos, desde los años en los cuales Hugo Chávez estaba al mando en Venezuela y ahora con Nicolás Maduro, sus fuerzas se han robustecido considerablemente adquiriendo aviones de combate rusos y chinos, sistema de defensa y sistema de misiles, entre otros equipos. Demos la conciencia, comprometámonos mucho más en la batalla, como yo decía ahí en el balcón, para darle al pueblo lo que es del pueblo. La batalla contra los viejos vicios que siguen siendo amenaza perenne, la corrupción, la ineficiencia, el burocratismo, la inseguridad en las calles, el crimen, el narcotráfico. Se calcula que el gobierno venezolano ha invertido en los últimos 10 años cerca de 6.6 millones de dólares en el reforzamiento de su capacidad militar, dinero que en medio de la crisis económica que padece Venezuela ha obtenido mediante créditos con Rusia y China a cambio del pago con envíos de petróleo. Ya en abril pasado se anunció que en 2020 se iniciará la producción de fusiles de asalto rusos Kalashnikov AK-103, proyecto que viene desde el 2006. En la reciente celebración del aniversario de la independencia, Venezuela dio muestra de su poderío militar con un desfile por la avenida Los Próceres en Caracas. Además de los ya conocidos tanques y vehículos blindados de origen ruso, el ejército bolivariano mostró por primera vez los tanques Nexter y Biles repotenciados en su centro de mantenimiento de blindados. La artillería expuso su sistema de lanzacohetes múltiples móviles, desfilaron tanques anfibios, lanchas de asalto, sistemas misilísticos de corto, mediano y largo alcance, y en la exhibición aérea estuvieron los cazas de fabricación rusa Sukhoi y Lockheed Martin, además de aviones de entrenamiento ligero y helicópteros de ataque, entre otros. China, por su parte, otorgó más de 62.000 millones de dólares en préstamos a Venezuela durante las últimas décadas y ha sido un factor importante en la supervivencia política de Nicolás Maduro. Los pagos aún continúan debido a los años de mala administración y en Caracas aún tienen una deuda de más de 20.000 millones de dólares. Ahora Pekín se pregunta, ¿volveremos a recuperar el dinero? ¿No deberíamos tener un plan B en nuestro bolsillo? Lo que también significaría considerar una transferencia de poder al autoproclamado presidente de la transición, Juan Guaidó. Aparentemente, China sigue una estrategia más cautelosa que Rusia. Por ejemplo, también calcula que podría haber un cambio de gobierno, enfatiza el experto en China Thomas Eder de Merix, un taller para la investigación de China en Berlín. Venezuela es un estado soberano e independiente. China siempre se ha opuesto a la violación de la soberanía de Venezuela y la interferencia con sus asuntos internos por parte de cualquier país, con cualquier medio y bajo cualquier excusa, y se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales de cualquier país. Mientras que Rusia advirtió a Estados Unidos ofensivamente
ofensivamente de una invasión militar e injerencia en los asuntos internos de Venezuela, China se resistió demostrativamente con apelaciones, aunque Beijing siguió apoyando a Maduro tras bambalinas. Diplomáticos chinos dijeron haberse reunido con representantes de Guaidó hace mucho tiempo. China piensa más a largo plazo que Rusia, dice Eder. Juan Guaidó parece haber entendido la estrategia de China y quiere usarla para sus propios fines. En una entrevista exclusiva con el diario Hong Kong Morning, prometió ser socio mejor para China con un mejor desarrollo económico que podría garantizar el pago del crédito al mismo tiempo, y explica Eder sobre la ofensiva mediática de Guaidó. Su oponente, Maduro, sin embargo, ya no está en condiciones de pagar la deuda y aún menos proveerle petróleo. China y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas desde 1974 y desde la ascensión al poder de Hugo Chávez en 1999 y Nicolás Maduro en 2013. Estos vínculos se han fortalecido mediante la firma de decenas de acuerdos principalmente económicos. Kenneth Ramírez, analista de asuntos foráneos y presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, remarca que China apela a su fidelidad al principio de la no intervención en asuntos de otros países que prevalecen en su diplomacia desde las llamadas guerras del opio del siglo XIX. China asume una postura de esperar y ver, lo mantenido hasta la presente, ya que observa a un régimen que no solamente no es capaz de hacer frente a sus compromisos crediticios, sino que comienza a exhibir problemas en la gestión de proyectos petroleros y, como si fuera poco, empiezan a violentar el Estado de Derecho, examina el experto en asuntos internacionales. El mandatario ruso Vladimir Putin no especificó cuáles serían las consecuencias al desconocer lo que llamó la advertencia. Dijo en cambio que si Venezuela desestabiliza, también se desestabiliza toda la región. Las relaciones bilaterales entre Rusia y Venezuela han fortalecido la amistad entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Los acuerdos firmados se enfocan en temas petroleros, yacimientos de gas industrial, aluminio y apoyo militar. Los intereses de Vladimir Putin en Venezuela hicieron que elevara una advertencia a Donald Trump para que frene las intenciones de las sanciones y bloqueo comercial de cualquier tipo de intervención a Venezuela. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Putin acusó a Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre Venezuela y advirtió de que la desestabilización del país es una amenaza tanto para la democracia venezolana como para toda Latinoamérica. El presidente ruso insistió en que Donald Trump sea más amigable con Nicolás Maduro y que desista de las amenazas de sancionar económicamente a funcionarios y de eventualmente prohibir que Estados Unidos compre petróleo procedente de Venezuela. Vladimir Putin hace un llamado a un alto para unirse a la postura de varios miembros de la comunidad internacional que abogan la búsqueda de soluciones constructivas para los problemas internos de Venezuela. Los militares de Venezuela están entre los más poderosos pilares que mantienen en el poder a Maduro, quienes le da una amplia participación en áreas estratégicas del país, como el sector petrolero. También los castrenses incursionan en otros ministerios de importancia, una práctica que idealizó el presidente Hugo Chávez desde la llegada al poder en 1999 con el propósito de controlar a militares. Según un historiador de las Fuerzas Armadas del país caribeño, señala un rotativo venezolano. Desde el ascenso al poder Hugo Chávez han habido 1.614 uniformados en cargos públicos. Los últimos 368 fueron designados por Nicolás Maduro. Maduro y varias figuras como el Ministerio de Defensa, el general Vladimir Padrino, son acusados por Washington de haber inundado a Estados Unidos con también figura el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, así como Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a merced de la dictadura. Gustavo Adolfo Soto, politólogo de la Universidad Rafael Urdaneta, duda que China adelante una estrategia política exterior agresiva para pujar por la estabilidad de Nicolás Maduro. El gobierno de Maduro es un gran aliado comercial de China, pero tengo la percepción de que China ha buscado otras alianzas excluyendo a Venezuela. No le veo mayor interés, dijo el analista. Coincide también que la posición de Beijing es más cautelosa que la de los otros socios de Venezuela como Rusia, cuyo canciller Sergei Lavrov visitó a Caracas días después de que luego de Estados Unidos diera un tratamiento del jefe de Estado Juan Guaidó, presidente del Parlamento en Washington. Soto cree que la deuda de la administración de Maduro es uno de los principales hilos de los conductores, sino que además las posturas diplomáticas chinas de los últimos años matiza al aclarar que existe una opacidad sobre cuánto debe Venezuela a China por los acuerdos firmados por Chávez y Maduro en el 2000. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son esos niveles de endeudamiento porque no hay cifras oficiales. Se estiman que sea $60.000 millones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio del despliegue de buques de guerra, naves y tropas en el Caribe Pacífico como parte de la operación
operación antinarcóticos diseñada para frenar el tráfico de drogas en la región, especialmente en las costas de Venezuela. Acompañado del secretario de Defensa Mark Esper, Trump calificó la operación como la más grande del occidente en el hemisferio suramericano. Durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca hace pocos días, después de que su gobierno acusara al dictador venezolano Nicolás Maduro y a toda la cúpula chavista de narcoterrorismo, además Washington impuso ese mismo día millonaria recompensa por la captura de toda la dirigencia del régimen. Las operaciones bajo el control del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contará con la ayuda de otros países y su objetivo será la vigilancia y las incautaciones de las sustancias ilícitas, evitando especialmente que el régimen venezolano se beneficie de esta maniobra al margen de la ley, al igual que Washington señala como la principal sustento para su poder. Para ello van a utilizar medios navales, aéreos y terrestres, involucrando las Fuerzas Armadas y también la Guardia Costera. En el mar se desplegarán destructores misilísticos de la clase Burke, columna vertebral de la Marina estadounidense, que operan tanto enfrente de las costas de Venezuela como también en el Pacífico. No está muy claro, sin embargo, cuántas de estas naves van a ser empleadas. Se tratan de buques concebidos en la década de 1980 y que aún siguen produciendo. La Marina cuenta con 67 de estas naves de poco más de 9.000 toneladas de desplazamiento, con una tripulación de unos 300 Marines y oficiales, polivalentes diseños y también pensadas para la guerra. Están armados hasta los dientes. Tienen misiles de crucero, misiles antiaéreos, cañones, ametralladoras y torpedos, entre otros sistemas que pueden llevar hasta 2 helicópteros MH-60 Seawolf, también pertenecientes a la Marina de Estados Unidos. Serán empleados los buques de combate litoral clase Freedom, uno de los cuales, el US Detroit, ya participó en enero en operaciones en el Caribe frente a las costas venezolanas. A diferencia de los destructores Burke, estas naves están diseñadas para patrullar en las zonas costeras y no para despliegues en alta mar, y se desplazan con unas 3.500 toneladas con una tripulación de 65 marineros, y su armamento es más modesto y consiste en cañones, ametralladoras, misiles antiaéreos, y pueden también llevar un MH-60 Seawolf. Además, los buques Cutter de la Marina Costera prestarán asistencia, aunque no está muy claro cuántas unidades van a intervenir. Esta fuerza dedicada a la protección del litoral estadounidense dispone al menos de 243 unidades de Cutters distintos tipos. Los más adeptos de esta misión sería la resistencia media o WMEC, o los de resistencia alta WHS, o los de la clase Legend Class, naves de 4.500 toneladas de desplazamiento con un nutrido armamento y capacidades similares a las de un buque de guerra. Capacidades similares a las de un buque de guerra de la Armada. En el aire habrá un fuerte despliegue de unidades de patrullaje aéreo, vigilancia y reconocimiento. Tal es el caso de los Boeing B-8 Poseidón, utilizados por la Armada estadounidense en tareas de vigilancia marítima y una lucha antisubmarina, basados en la probada plataforma de los Boeing 737 de uso comercial. Los P-8 tienen avanzados sistemas de detección y están armados con misiles antibuques y torpedos, entre otros armamentos. Pero también los Boeing E-3 Sentry, conocidos como los AWACS y dedicados al sistema de alerta temprana, y los Northrop Grumman E-8J Star, especializados en la vigilancia electrónica, participarán ambos bajo el paraguas de la misma Fuerza Aérea. El primero de estos portaaviones se basa en la plataforma del venerable Boeing 707 y es fácilmente reconocible por el inmenso radar que porta sobre el fuselaje, mientras que los 8J Star, en un centro de comando aéreo y apoyo, son capaces de hacer seguimiento de los blancos en tierra y mar y comunicarse con unidades aliadas. Finalmente, se prevé el despliegue de las compañías de tropas especiales pertenecientes a la Brigada de las Fuerzas de Asistencia y de Seguridad, y estas fuerzas están dedicadas al entrenamiento, a la preparación de tropas destinadas a formar parte de las brigadas de combate desplegadas en diferentes teatros de operaciones en el mundo, y están adaptadas a trabajar con soldados de países aliados en los Estados Unidos. Si les gustó esta información, comparte este video, denle like, suscríbase a nuestro canal y active la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo video.